Bien, veamos otra posibilidad. El logos lo vamos a entender también como una verdad oculta. Y en este sentido, a Heráclito le tiene que encantar esto, si es que de verdad es tan críptico como decían, ¿verdad? Heráclito, aquí lo que nos está diciendo es que esa regularidad, esa ley general que nos permite explicar las cosas, la podemos ver como algo que ocurre más allá de lo que se ve a simple vista. Ahora, que ocurra más allá de lo que se ve a simple vista es porque no lo vemos operando a simple vista, pero obviamente está relacionado directamente con lo que efectivamente vemos a simple vista. Ese es el punto, ¿ya? Ahora, la cosa en este sentido, en tanto que la experimentamos, resulta ser algo que tiene que ser descifrado, ¿verdad? En mundo antiguo, bueno, tanto en Grecia como en las demás culturas antiguas, recuerden que también estaba esta noción general, esta noción de que de alguna manera lo que las cosas son en realidad está velado a nuestros ojos y que por eso, para poderlos ver, para poder entender las cosas, hay que trascender los sentidos, hay que pasar por procesos de iluminación, dependiendo de la cultura, ¿verdad? Eso también va a aparecer de maneras distintas, pero que pueden ser en última instancia analogables. Bueno, aquí todavía tenemos esa explicación dando vueltas. ¿Por qué? Porque para entender la realidad, para poder saber y para poder dar cuenta de esta regularidad, entonces tenemos que quitarnos el velo de los ojos e ir más allá de lo que este velo nos, nos genera como impedimento y poder entonces ahora sí ver las cosas directamente. De hecho, eh, en la antigüedad un problema importantísimo es el problema de la verdad. La verdad siempre va a aparecer como un problema. La verdad como aquello que efectivamente debería conocerse de las cosas. La verdad como algo separado de lo que es meramente aparente, ¿verdad? ¿Cuáles serían aquí las apariencias? Lo que contemplamos. ¿Con qué? Con los sentidos. Nuestra experiencia es meramente aparente para Heráclito. Pero el logos, tal como queremos entenderlo, y tal como queremos explicarlo, y tal como debemos explicarlo para poder entender las cosas, ese logos va más allá de lo que efectivamente podemos experimentar. Por eso es que esta contraposición entre verdad y apariencias es fundamental para entender Heráclito, para entender Parménides, por ejemplo. Ahora, en Heráclito, el enigma, aquí les digo yo, el enigma no se mantiene siempre, no es insalvable. O sea, ese, ese alejamiento conceptual, ese alejamiento que tenemos del logos por ser un elemento tan abstracto, no, no se mantiene abstracto para siempre. ¿Por qué? Porque hay maneras de poder entenderlo, de poder captarlo. ¿Ya? Hay maneras de poder llegar a él una vez que sabemos cómo es que operan las cosas. Esto también establece una diferencia con el Aperon de Anaximandro. El Aperon de Anaximandro siempre se mantendrá como absolutamente abstracto y por lo tanto como algo que no podemos agotar mediante las explicaciones que hacemos de las cosas o mediante lo que podemos entender de las cosas. En Heráclito es cuestión de poner atención, es cuestión de espabilarse, es cuestión de ocuparse activamente en entender esto que la cosa es. Eh, hay, hay un fragmento que es este que está acá, que es hermoso, es, es muy hermoso, digamos, que dice que la verdadera naturaleza gusta de ocultarse, es enigmática, es esquiva, ¿ya? Se nos capea la naturaleza, ¿ya? No quiere que la veamos, no quiere que la conozcamos. Por eso es que hay que esforzarse por conocerla. Este otro es uno de los fragmentos más,
más importantes o más citados, uno los ve explicado siempre, que dice, el soberano cuyo oráculo es el que está en Delfos, no dice ni oculta, sino que da señales. ¿Ya? Aquí es la interpretación que generalmente se le da a este fragmento, es que aquí Heráclito está tratando de explicar cómo es que podemos en última instancia entender las cosas, o hasta qué nivel de limitación podemos realmente dar cuenta de las cosas. Cuando nosotros nos preguntamos por las cosas, ¿ya? Nuestro entendimiento es como esa explicación oracular, que ni dice ni oculta, sino que da señales. Es como que uno le pregunte a alguien, ¿qué es esto que estoy tratando de explicar? Y que simplemente le señale con el dedo. Así, es eso que está ahí. ¿Ya? Sin mayor explicación, sin mayor precisión que eso. De esa misma manera es que lo que nosotros podemos experimentar se nos manifiesta como algo a partir de lo cual podemos comprender lo que las cosas son. Es, en última instancia, enigmático. Enigmático. Hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo, pero hay que interpretarlo. ¿Por qué? Porque no es diáfano. Está velado por las apariencias. Está velado por las apariencias. Flores nos ha recordado varias veces a lo largo del curso en cómo esto se parece un poco a esa explicación oriental, en la cual realmente la explicación es, es, es intransmisible por medio de palabras, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo de eso. Esa cripticidad de lo que las cosas son se va a mantener, pero sí lo podemos remontar por medio del entendimiento. Esa, ese desvelar la apariencia y una vez que quitamos el velo, quedarnos con lo que y ya poder dar cuenta de lo que las cosas son, es importante incluso para la palabra que generalmente usamos para traducir por verdad en castellano, que es la palabra aletheia. ¿Ya? Aletheia significa lo que carece de velo. ¿Ya? Alethos, alejes, ¿ya? Es lo que ya no está velado. Una vez que uno se quita el velo de los ojos, entonces sí, le toca ver con sus ojos directamente aquello que se supone que es a lo que uno estaba dirigiendo la mirada. El velo, ¿qué es lo que hace? Interrumpe la visión. En este sentido, la metáfora epistemológica resulta bastante diáfana. Si algo interrumpe nuestra visión, entonces, epistemológicamente hablando, habrá problemas para poder dar cuenta explicativo de lo que las cosas son. Bien, nos faltan un par de diapositivas de Heráclito, pero podemos ir cerrando hoy por acá. No sé si tienen alguna pregunta sobre Heráclito, sobre los fragmentos en general. Bien, si no, entonces, la próxima sesión terminamos Heráclito y también vamos a ver el poema de Parménides. Traten de ingresar al poema de Parménides también tratando de ver efectivamente los mismos problemas, digamos, el movimiento, el cambio, cómo es que podemos conocerlo, si es que lo podemos conocer, o el movimiento, el cambio y la permanencia, ¿verdad? Y en función de eso, también vayan generando una lectura comparativa, porque Heráclito y Parménides en ese sentido van hombro a hombro, ¿ya? No son coincidentes, todo lo contrario, son completamente divergentes, pero los problemas generales que manejan son básicamente los mismos. Bien, ¿alguna pregunta? Pero yo tengo una pregunta, pero pues, un toque desviada. Heráclito y y con ese sentido, Parménides, ¿tuvieron alguna influencia en el cristianismo? En el cristianismo. O sea, para el cristianismo, o hacia no sé cuál sería la proposición, pero si el cristianismo estuvo influenciado por las ideas de Heráclito o Parménides. Sé cómo hablan de logos y de la verdad y la razón. Mm, Es un toque místico y mm,
Ahorita puedo dar cuenta muy fácilmente de la influencia que tuvieron más bien, por ejemplo, Platón y Aristóteles. La Ujú. recepción de Platón y Aristóteles es evidente. Parménides y Heráclito habría que rastrearlo, pero no sé si en cristianismo primitivo, o si en los primeros padres de la iglesia habría algunos, porque es que en la cultura, en la cultura helenística, todo lo que es el neoplatonismo y después el neoaristotelismo de la Edad Media fueron muy fuertes. Y no tengo ahorita, digamos, un dato que le podría dar efectivamente de, vea vea esta influencia directa, digamos, de Heráclito en tal autor cristiano. Ahora, eso no significa que no existiera, significa que Sanchito no tiene esa información. Entonces podríamos rastrearlo por ahí, pero sí, en este momento Gracias. no. Sí, no Bien, tuve, por ahí. bien. ¿Alguna pregunta entonces? Profe, Por favor. hay un fragmento, el 32, que Sí. dice como, me llama la atención porque parece como que hay algo contradictorio, pero puede ser que yo lo esté como interpretando mal. El fragmento dice, lo único sabio, no quiere, y sin embargo quiere ser llamado como el nombre de Zeus. Ajá. Ese no quiere y quiere, ¿cómo se analiza desde el principio de no contradicción? Excelente pregunta, Marco. En Heráclito, eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, ves aquí. eh, Después lo vamos a ver en parte en los, en los fragmentos que tienen que ver con los opuestos. Para Heráclito, los opuestos son una y la misma cosa. De hecho, cuando ustedes pasen por la metafísica, cuando vean lo del principio de no contradicción, ustedes van a ver que Aristóteles, cuando está hablando del principio de no contradicción, empieza a criticar a quienes creen que el principio de no contradicción puede ser contravenido, a quienes pueden explicar ser y no ser como lo mismo. Bueno, Aristóteles está criticando la propuesta de Heráclito, ¿ya? Por eso la previsión de Aristóteles es que, eh, sí, se lo voy a decir. Cuando Aristóteles, o cuando vimos el principio de no contradicción, se acuerda que hicimos bastante énfasis en que el principio de no contradicción es que una cosa no puede ser y no ser según lo mismo y respecto de lo mismo. ¿Se acuerda de esas últimas previsiones? Según lo mismo y para lo mismo. Aristóteles parece ser que ese es el punto que le critica Heráclito, que no estaba consciente de que cuando él unificaba a los contrarios en una y la misma cosa, estaba pasando por alto de que para poder pensar a cosas contrarias como una y la misma cosa, tenemos que eliminar toda perspectiva posible. Y eso, diría Aristóteles, es algo que no puede hacerse. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vamos a estar situados en algo para poder darle contenido, un significado a una cosa y a su contrario. Y precisamente para poder hablar de una cosa y de su contrario, quiere decir que ese situarnos, esa perspectiva, ya enmarca la situación mediante la cual no puede algo ser y no ser al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Pero Heráclito esa previsión no la hace. Entonces sí, Aristóteles criticaría eso en Heráclito, porque parecería que le coquetea al quebrantamiento del principio de contradicción. ¿Marco? Sí, 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 porque en varios fragmentos como que él hace esas contradicciones o enfrentamientos entre contrarios. Ahora, a esto ahora sí, ya le dije qué fue lo que le criticaba Aristóteles. A esto hay que darle la explicación de Heráclito. Porque no es simplemente como que Heráclito dijo, bueno, y vamos a ver cómo hacemos para contravenir el principio de contradicción, ¿verdad? No es que Heráclito simplemente quería ser contradictorio por ser contradictorio, sino que esto también va a tener un papel y una función en su manera de entender las cosas y la realidad y la ley universal. Entonces, tenemos que ver qué significa y qué lugar tiene en la explicación heraclítea. Y entonces ahí en función de eso, vamos a ver qué quiere decir ese quiere y no quiere, o ese es y no es. Ok, ok.
Lo esperaremos. Entonces sí, lo veremos en el próximo capítulo, no se lo pierda. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el viernes. Vayan leyendo Parménides. Yo agregué, además del texto de Alberto Bernabé, agregué un texto de la editorial Gredos, a donde también pueden encontrar explicaciones y los textos de Heráclito y de Parménides. Es nada más cuestión de que busquen en el índice a dónde aparecen cada uno. Heráclito aparecerá por ahí de la página 311 y Parménides a partir de la 401. Pero bueno, eso es algo que ustedes pueden verificar en el índice. O sea, ustedes también saben leer índices. Entonces, simplemente, y como diríamos en mi barrio, lléguenle, ¿verdad? Entonces, un placer, de verdad. Nos vemos la próxima semana y, la próxima clase. Y Profe, estén muy bien. Por favor, Yamil. ¿podría repetir las lecturas otra vez, por favor? Sí, vamos a ver, en el texto de Alberto Bernabé pueden encontrar tanto los fragmentos de Heráclito como los de Parménides. Y Sí. hay otro texto de otra editorial, donde también hay otra traducción, y ahí lo pueden ver. Heráclito está a partir de la página 311 y Parménides a partir de la página 401. Pero insisto, eso también está en el índice del texto. El texto se los pasé completo, ahí les queda para su biblioteca digital. Ok, ese texto está en mediación ya. Está en el Está Dropbox. en Dropbox. En Dropbox sé que sí está, en mediación no lo he subido. Y de nuevo, las clases las estoy subiendo solo a Dropbox, porque mediación me está dando problemas para subir los archivos de video. Ok. Profe, con respecto al Dropbox, es ¿Sí? que busqué la presentación completa de nociones generales y solo me sale la primera parte. No sé si a alguien más le pasa lo mismo, o La si solo a primera, mí, ok. La o- primera es que son dos, ¿verdad? Una es un PowerPoint y el otro es un PDF. sí, me salen que son la misma. O Ok. sea, no está el trascendencia, inmanencia, principios, Ok, perfecto. significación, Voy tercer a tipo. revisarlo y bueno, y subo el documento que haga falta. Claro, muchas gracias Listo. por el señalamiento. Profe, No sé, profe. ¿será posible que suba la otra lectura a mediación? Sí, claro, con todo gusto. Listo, gracias, Perfecto. profe. Bueno, tengan buen día. Bueno, igual, chao. Chao, chao. Bueno, gracias. Chao, chao.